tiempo, profe, y ya directamente para iniciar con la primera pregunta es ¿cómo fue su inicio en la docencia universitaria? Bueno, en la docencia universitaria arranqué ya hace más de 16 años. Inicié como profesor de metodología de la investigación y de epistemología en ciencias sociales. Eh, y bueno, arranqué trabajando con semilleros de investigación, que era lo que venía liderando desde la etapa de pregrado y que luego en el ejercicio, una vez graduado, pues me permitió articularme a los procesos de docencia universitaria. Ya en este proceso de docencia universitaria, ¿cuál fue su primer acercamiento a los proyectos de responsabilidad social universitaria? Bueno, digamos que los proyectos de responsabilidad social universitaria vienen antes de ser profesor universitario, ¿no? Yo vengo haciendo trabajo comunitario desde que tengo 12 años en diferentes contextos, tanto regionales como nacionales. Y digamos lo que parte de mi ejercicio de ciudadanía, de persona que habita el mundo, es precisamente la articulación con múltiples comunidades, particularmente con comunidades que han vivido violencias, vulnerabilidades o han sido excluidas históricamente de accesos que otras comunidades no han podido o no les han permitido tener. Entonces, cuando entro a ser profesor universitario, lo primero que, digamos, lo que viene conmigo es que ser profesor universitario no es solamente encerrarse en un aula como esta, no es solamente encerrarse en una oficina, no es solamente estar en las cuatro paredes de la universidad, sino asumir la universidad con un compromiso con el territorio. Hacer la docencia universitaria implica inevitablemente encontrarse con las comunidades y dialogar con las comunidades. Entonces, en ese orden de ideas, empiezo pues a articular mi trabajo como investigador, mi trabajo como profesor con las comunidades. Además que el curso o el área que yo trabajo desde la psicología es la psicología comunitaria. Así que también inevitablemente no puedo hacer psicología comunitaria si no estoy en diálogo permanente con las comunidades. Entonces, para mí ser docente universitario implica estar en un diálogo permanente con las comunidades, implica estar en un diálogo permanente con los territorios. Entonces, mi acercamiento es previo y posteriormente se hace una articulación con los proyectos de RCU. Entonces, de ahí parte esa motivación para unirse, para comenzar a trabajar en RSU, desde la intención comunitaria y desde la conexión y la respuesta a la misión tan importante que cumplen los proyectos RSU desde la universidad. Así es, así surge y principalmente también desde la concepción de la universidad, ¿no? Existen diferentes tipos de concepción de la universidad y por ende la docencia universitaria. Entonces, asumir la universidad en términos de su compromiso social con los territorios implica asumir la extensión universitaria o la extensión crítica, como se denomina todo el modelo, pues de, digámoslo, acción directa sobre las comunidades que las universidades desarrollan en Latinoamérica es la apuesta principal. Digamos lo que lo de RSU es lo que en nuestra institución se acerca más a todo este modelo de extensión crítica latinoamericana, que desde la educación popular, la comunicación popular, la investigación, acción participativa en Latinoamérica se ha venido desarrollando, incluso que fue una de las referencias del manifiesto de Córdoba a inicios del siglo XX, cómo construimos una universidad que se vincule con los territorios y que se vincule con las comunidades. Entonces, la motivación viene desde la concepción de universidad, desde lo que entiendo que implica un proyecto universitario y un proyecto universitario comprometido con la transformación de las realidades. Así que el RCU es un medio para poder generar esa extensión crítica que aporta a la transformación de las realidades y de los territorios con los que trabajamos. Gracias. Ya centrándonos más en el proceso del proyecto del cual usted es director, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo este proyecto? ¿Qué puede destacar usted de este proceso de evolución? Pero ¿cuál de todos? Porque, bueno, Artes y Tradiciones es un proyecto que es la continuidad de un proyecto que iniciamos hace 10 años y que cerramos el año pasado, que es la Biblioteca Popular Pachovaca. La Biblioteca Popular Pachovaca surge como una experiencia de invención psicosocial. ¿Por qué lo denominamos experiencia de invención psicosocial y no de intervención psicosocial? Porque entendemos que los procesos de intervención ubican un lugar de poder en relacionamiento con las comunidades. Cuando empezamos a hablar de invención psicosocial, estamos empezando a hablar de la necesidad de la construcción colectiva con las comunidades de procesos de acción para la transformación de sus realidades. En ese orden de ideas, la Biblioteca Popular Pachovaca no era un espacio físico,
La biblioteca popular era un modelo de invención psicosocial que tenía como objetivo principal generar procesos de construcción de memoria y de fortalecimiento comunitario en el barrio Los Alpes y Versalles de la Comuna 8 de Neiva. ¿Cómo arranca y cuáles son las fases de este proyecto? Este proyecto, digamos, lo arranca también con ese antecedente de vínculo de trabajo con las comunidades, particularmente con la Comuna 8 de la ciudad de Neiva. Yo trabajo con la Comuna 8 desde hace más de 20 años, con diferentes procesos y diferentes articulaciones, y en uno de esos procesos, hace 15, 16 años, en un diálogo que establecimos con Asocomín y con FATCO, que son dos organizaciones comunitarias del barrio Los Alpes y Versalles de la Comuna 8, pensábamos en la necesidad de construir acciones con la universidad. El primer ejercicio que hicimos fue un consultorio psicológico popular. Consultorio psicológico popular implicaba poder democratizar el acceso a la salud mental de comunas como la 8 y de barrios como Los Alpes y Versalles, que tienen barreras institucionales históricas para el acceso a estos procesos de salud mental. Hicimos una experiencia muy bonita en Alfonso López, en Granada, en San Carlos, en Versalles, en Los Alpes, trabajando con estos consultorios psicológicos populares, y en medio de ese diálogo las comunidades manifestaron la necesidad de construir una biblioteca. Los niños, niñas, jóvenes de la Comuna 8, producto de la parte institucional histórico del que han sido, digámoslo, víctimas en estas décadas, tienen pocas posibilidades de acceso a servicios institucionales. Cuando me refiero a parte institucional, me refiero a la categoría de Mauricio García Villegas, cuando habla que hay sectores de las poblaciones en Colombia que terminan siendo segregadas del acceso y la posibilidad de servicios institucionales. Dentro de ciudades como Neiva, funciona también esa misma lógica de apartheid institucional. La Comuna 8 es una comunidad segregada precisamente por la historia de ocupación, la historia de ordenamiento territorial, la historia de movilidad, la historia migratoria de sus habitantes, y vive precisamente un ejercicio sistemático de apartheid institucional. Servicios públicos no llegan de la mejor manera, servicios de transporte no llegan de la mejor manera, los servicios educativos y de salud tampoco. Entonces, por ende, las posibilidades de espacios de encuentro, de diálogo, alternativos en el territorio, pues son escasos o nulos. Las opciones que muchos de los niños, las niñas y los jóvenes tienen en el territorio son videojuegos, jugar en la calle, las pandillas y otras opciones muy cercanas a las dinámicas y prácticas de violencia. En esa línea, las mujeres de FATCO, particularmente, que es una organización de hace más de 38 años que trabaja en el barrio Los Alpes, nos dijo, ¿por qué no nos inventamos una biblioteca? Una biblioteca para que los niños y las niñas y los jóvenes del barrio puedan venir a este espacio. A nosotros nos sonó muchísimo la idea y dijimos, hagámoslo real, vamos a hacerlo. Así que nos inventamos la Biblioteca Popular Pacho Vaca. Se denomina Pacho Vaca porque es una conmemoración a un profesor de la Escuela Popular Claretiana que fue asesinado el 4 de noviembre de 1997 por fuerzas del Estado. El F2 fue el responsable directo del asesinato de Pacho Vaca. Ese asesinato de Pacho Vaca fractura toda la dinámica comunitaria de la Comuna 8, de la Comuna 6 y de diferentes procesos organizativos en la ciudad de Neiva. Y me permito hablar de Pacho Vaca porque, digamos, lo que también es parte de las motivaciones que llevan este proyecto, el proyecto de artes y tradiciones, que es la última parte de la que voy a hablar, pues tiene la memoria de Pacho allí. Cuando asesinan a Pacho, asesinan el corazón del movimiento social. Entre 1984 y 1997 en la ciudad de Neiva se estaban generando movilizaciones comunitarias, movilizaciones urbanas, movilizaciones campesinas, movilizaciones indígenas muy importantes a nivel nacional. Pero también en ese periodo empiezan una serie de persecuciones, asesinatos sistemáticos a líderes sociales, profesores, sindicalistas, que van a romper, digámoslo, de manera estructural la movilización social y comunitaria en el municipio de Neiva y en el departamento del Huila. Pacho Vaca es el último que asesinan en ese marco. Y Pacho había recibido, digámoslo, la memoria de todas estas luchas de los territorios.
Pacho era el que articulaba jóvenes universitarios con jóvenes barriales, mujeres comunitarias con indígenas, indígenas con sindicatos, es decir, era parte de la telaraña que constituía el movimiento social. Por eso, cuando asesinan a Pacho, asesinan el corazón del movimiento social. Y obviamente desde allí el movimiento social difícilmente vuelve a articularse de la misma manera como estaba, el movimiento social y popular vuelve a articularse de la misma manera como estaba ubicado allí. En esa línea, las mujeres de la Comuna 8, que trabajaban con Pacho, dicen, después del 97, la memoria de Pacho queda sepultada, queda inducida al silencio por todo el contexto en el que es asesinado Pacho y las estigmatizaciones que se hacen en torno a Pacho por el asesinato del cual fue víctima. Ni la familia ni muchas organizaciones volvieron a hablar de Pacho Vaca. Sin embargo, las mujeres de FATCO dicen, nosotras queremos que la biblioteca que vamos a construir se llame Pacho Vaca. Nosotros indudablemente estuvimos de acuerdo. La biblioteca empezó a funcionar en el segundo piso de FATCO. FATCO es la Fundación de Alternativas para el Desarrollo Comunitario de la Comuna 8. Y ese segundo piso, que también es un elemento anecdótico, y me perdonarán que cuente esto, pero hace parte de también contar la experiencia. Ese segundo piso fue construido con las ganancias del trabajo de las mujeres. Ellas tenían ahí en FATCO una panadería comunitaria, la cual trabajaban todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana, y de las ganancias de esa panadería juntaron durante 17 años la plata para construir el segundo piso de FATCO, que era una habitación en realidad, ese segundo piso, porque lo que soñaban era tener un auditorio para el desarrollo de las actividades comunitarias. Ellas decidieron cedernos a nosotros como universidad, cedernos a nosotros como grupo de investigación Insurgentes, ese espacio del segundo piso para que desarrolláramos ahí la biblioteca. Así que comenzamos a trabajar allí, ¿no? Comenzamos a trabajar con la Biblioteca Popular Pacho Vaca, desarrollamos múltiples actividades con jóvenes, con niños, con mujeres, y la primera fase de ese proyecto fue la construcción de confianza, porque volver a hablar de Pacho no era fácil en una comunidad que había tenido ese dolor profundo y esa inducción al silencio. Entonces los primeros 2-3 años de ese proyecto fueron la construcción de confianza. Sumado a eso, las malas experiencias que la comunidad tenía con otros proyectos de la Universidad Surcolombiana, con estudiantes de la Universidad Surcolombiana, con profesores de la Universidad Surcolombiana de comunicación social, de psicología, de educación, que iban a las comunidades, hacían entrevistas, sacaban las entrevistas, le prometían a la gente que iban a regresar y nunca más regresaban, ¿no? Incluso aprovecho para decirle al programa de comunicación social que en la Comuna 8 aún esperan el documental que les prometieron hace 17 años que les iban a dar sobre el proceso, unos estudiantes que nunca regresaron a la Comuna 8. Eso para decir que la comunidad tenía una resistencia cuando nos acercamos como universidad, porque decían, otra vez de la universidad, van a sacar una tesis de grado y se van a ir. Van a venir a usarnos y se van a volver. Lo que les dijimos nosotros a ellas y a ellos en su momento es, aquí nos van a tener que aguantar muchos años. Ya llevamos más de 10 años allá en la comuna. Y eso implicó el primer momento de construcción de confianza. Entonces la primera fase del proyecto fue construir confianza, ¿no? Que ellos confiaran en la universidad, confiaran en el proceso que nosotros estábamos haciendo y confiaran en el trabajo que estábamos haciendo con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las abuelas que estaban en el territorio. Para eso, pues, tuvimos que desarrollar diversas actividades que posibilitaran el encuentro, el diálogo, el trabajo con las comunidades. La siguiente fase fue la fase de empezar a pensar colectivamente con las comunidades. Una vez construimos confianza, empezamos a pensar colectivamente con las comunidades. Ese pensar colectivamente con las comunidades implicó que ellos fueran protagonistas directos de todas las actividades que desarrollamos. Porque precisamente para asumir la extensión crítica, nosotros la pensamos en un proceso de investigación, acción participativa. Es decir, si he sido claro con la intervención, les mencioné que esto no surgió de una idea nuestra. Es decir, yo aquí sentado tomando café en el aire acondicionado pensé, oh, qué lindo sería hacer una biblioteca en un barrio vulnerable donde lo necesita. Sino que surgió del caminar con las comunidades, escuchar con las comunidades y de las mismas necesidades de las comunidades. En ese orden de ideas, de allí surge la pregunta y de ahí surge la acción.
Por eso para nosotros la extensión crítica o los proyectos de RSU no son simplemente acciones o actividades en un contexto comunitario, implican el proceso de investigación-acción participativa, implican la construcción y el vínculo con procesos comunitarios para que precisamente lo que asumimos trabajar con ellos no sea por 5 meses, 6 meses, sino que puedan ser la construcción de procesos a largo plazo. Entonces la segunda fase fue empezar a pensar colectivamente la manera de desarrollar la biblioteca popular en el territorio, ¿no? Entonces nos pensamos también diversas estrategias que nos permitieran recuperar memorias o reconstruir memorias colectivas de la comuna, que nos permitieran fortalecer identidades en las comunas, en la comuna. Una de las cosas que veíamos más fuertes, afectadas, es la identidad colectiva que las personas que habitan esta zona de surorientales en la Comuna 8 tienen, ¿no? Porque la identidad que han construido ha sido la identidad del estigma que se les ha establecido a ellos. Esa identidad del estigma es decir, aquí somos ladrones, aquí este es un barrio en donde roban, donde hay violencia, aquí no se gana nada, lo mejor es mirar cómo salir desde aquí. O sea, hay una autopercepción y una identidad construida a partir de ese estigma. En esa línea, ¿no? Digamos lo que la apuesta fue empezar a construir otras narrativas con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las abuelas a partir de eso. Construir diálogos intergeneracionales entre adultos mayores, abuelas, abuelos, ¿no? Y los niños y las niñas que estaban en el territorio. Que los abuelos y las abuelas les contaran a los niños y a los jóvenes precisamente cómo fue la lucha del barrio, cómo fue el proceso de organización comunitaria, cómo fue el estar en ese territorio, ¿no? Para que los niños y las niñas, que muchos no conocían a Pacho, que muchos no conocían la experiencia de trabajo comunitario, que muchos no conocían la experiencia de trabajo colectivo, empezaran a conocerlo y encontrarle el sentido colectivo y la construcción de esa identidad. Entonces empezamos a trabajar clubes de lectura pensados en la memoria, diálogos intergeneracionales, un proceso de escuela audiovisual con los niños y con las niñas, en donde los niños y las niñas entonces a través de las cámaras y la fotografía narraban la historia de su barrio. Empezamos a desarrollar una serie de acciones de movilización comunitaria para convocar a la comunidad en función de eso, el Festival de Sueños y Cometas, el Festival de los Días de los Muertos, el Festival precisamente de fotografiar el cielo de la 8, bueno, como diferentes escenarios de movilización comunitaria que permitieran el encuentro, ¿no? De diferentes generaciones y diferentes perspectivas sobre el territorio. De esa segunda fase de la Biblioteca Popular Pacho Vaca surge el proyecto del cual ustedes me invitan aquí, que es Artes y Tradiciones Populares. ¿Por qué surge la idea de hacer una minga muralista? Esa idea de la minga muralista surge con la inquietud derivada de una actividad en la que 2 niños de la comuna, del barrio, murieron en hechos violentos. Para los niños de la comunidad fue muy impactante ello, ¿no? Que pese a que viven en medio de muchas violencias, la muerte sigue siendo algo que los sigue atravesando. Entonces los niños decidieron hacer, con la ayuda de algunos de los practicantes con los que veníamos trabajando allí, un mural en homenaje a esos niños y conmemorarlo en el Día de Muertos y Muertas, el 1 de noviembre. Y a partir de eso surgió, los pelados les encantó el trabajo mural, surgió la idea de hacer murales. Además que había otra antecedente allí, que es en la Escuela Popular Claretiana. Los niños y las niñas que han estudiado en la Escuela Popular Claretiana pintan la escuela, ¿no? A través de la historia del barrio. Es decir, las paredes de la escuela dan cuenta de la historia del barrio. Teniendo en cuenta ese antecedente, surgió la idea entre niños, jóvenes y líderes de la comunidad de poder hacer una ruta de la memoria y empezar a pintar las paredes del barrio Los Alpes y Versalles sobre la memoria de la Comuna 8. Así que surge Artes y Tradiciones, la minga por la memoria y la vida, y empezamos a hacerla el 4 de junio, en conmemoración de Pacho Vaca, ¿no? Entonces, este festival de Artes y Tradiciones tenía el objetivo fundamental de empezar a reconstruir esas memorias locales, particularmente barriales, que en este contexto se habían venido desarrollando. Entonces, desarrollamos talleres de historia oral, liderados por los niños y por las niñas, que entrevistaban a los adultos, a los abuelos, a las abuelas, para empezar a reconstruir
hacíamos ejercicios de photo voice o trabajos de fotoreportaje con los niños y con los líderes de la comunidad. Hacíamos trabajo de álbum fotográfico para que ellos nos compartieran a nosotros las fotografías de cómo había sido la memoria de la lucha del barrio. Y a partir de ese ejercicio investigativo colectivo fuimos ubicando ejes temáticos para la construcción de la minga muralista. Cada minga era, la temática de cada minga era definida por la misma comunidad y los intereses de cada comunidad. Así que empezamos a generar redes colaborativas con artistas de otros territorios, no solamente del Huila, sino también del país, que pues se sumaron a la minga y como su nombre lo indicaba, pues era eso, ¿no? Un ejercicio en donde nos juntábamos todos, no solamente a hacer murales, sino a trabajar por el barrio, a hacer actividades en el barrio, o sea, son o eran 4 días en los cuales el barrio se paralizaba y todo el mundo estaba o jugando o en talleres o pintando o construyendo memorias. Entonces se terminó convirtiendo en ese festival, ¿no? Entonces Artes y Tradiciones es un festival, es una estrategia de movilización comunitaria que está enmarcada en el gran, digámoslo, modelo de intervención psicosocial de la Biblioteca Popular Pachovaca y que empieza a partir de los murales a narrar las memorias como memorias vivas en el territorio, ¿sí? Hemos hecho 4 mingas muralistas, ¿sí? Tuvimos que suspender en la época de pandemia, precisamente por las condiciones que la pandemia planteó allí, pero desde el 2019 hasta el día de hoy hemos desarrollado 5 mingas muralistas que han tratado precisamente de reconstruir esas memorias allí. Nos hemos articulado con colectivos como Surbamos, que es quizás el colectivo que ha apadrinado todo el proceso. Surbamos es un colectivo que desarrolla uno de los festivales de muralismo barrial más importantes de Latinoamérica, que se llama Museo Libre, en Ciudad Bolívar, y ellos han venido a enseñarnos también esa experiencia de trabajo en Ciudad Bolívar a el trabajo en la Comuna 8. Entonces hemos generado una articulación también de trabajo con artistas, ¿no? Artistas que hacen muralismo comunitario y empezamos a articular entonces ciencias sociales, artes, comunidades para construir memorias en el territorio, ¿no? Entonces, esa digamos lo que ha sido el ejercicio en el cual hemos venido desarrollando el proyecto de Artes y Tradiciones, cuarta y quinta minga muralista por la memoria y la vida. Muchas gracias por todo este proceso de recorrido. Usted nos cuenta que, pues entendiendo el rechazo, claro, que tiene base en todo el proceso que ha llevado la comunidad con la universidad, en este proceso que ustedes han llevado en este proyecto de Artes y Tradiciones de la misma muralista, se han realizado productos de producción a dar a conocer desde la comunidad hacia afuera, es decir, productos que muestren los procesos, que interactúen con, con la comunidad que viene de fuera, con todo aquel que esté interesado en el proceso, donde se han divulgado sus productos, la comunidad no ha permitido o se queda en la comunidad. O sea, se entiende que se queda en la comunidad, pero la comunidad ha decidido no compartirlo. Muy bien. Todo lo que hemos hecho se ha publicado y se ha convertido en diferentes procesos, cartillas, audiovisuales. Pues eso implicó que este proyecto de la biblioteca también en 2019, como era una iniciativa que se construía con jóvenes, recibiera el premio a Mejor Experiencia Comunitaria Juvenil, ¿no? Y precisamente dándole reconocimiento y visibilidad al trabajo que se venía desarrollando allí en la comuna, ¿no? Este año esperamos publicar el libro que recoge toda la experiencia de estos 10 años de trabajo en donde hemos venido como construyendo este ejercicio. Entonces, audiovisuales, la fanpage de la Biblioteca Popular, los espacios precisamente de materiales que tienen las comunidades allí, pero que a través de la fanpage nosotros hemos venido posicionando, el diálogo con otras redes académicas que ha posibilitado eso, los ejercicios de reflexión que a partir del trabajo se han desarrollado por parte de nuestros estudiantes, que han llevado ponencias a diferentes lugares del país, ¿no? En donde han venido contando sobre este trabajo, esta reflexión, estos elementos que se han venido construyendo allí. Entonces tenemos entre ponencias, libros, cartillas, audiovisuales, que no solamente han circulado en la comunidad, sino que también han circulado hacia afuera, precisamente con el propósito de visibilizar el trabajo que desarrollamos y el trabajo que se desarrolla como universidad en ese territorio. Desde los estudiantes y usted como docente se han presentado algún tipo de ponencias en eventos
proyectos a nivel nacional, internacional? ¿Cuáles son esos? Sí, particularmente por parte de los estudiantes. Digamos lo que la idea es que los estudiantes, como un pie de página allí. Cuando desarrollamos el proyecto de RSU, al ser un proyecto para nosotros desde investigación, acción participativa, nuestros estudiantes entran en los semilleros y el semillero o el trabajo que desarrolla el estudiante es un trabajo de 2 años, ¿no? Entonces implica 2 años de trabajo en el territorio, con las comunidades, dialogando con las comunidades y a partir de las necesidades con las comunidades y el ejercicio que desarrollan allí construyen, digámoslo, su propuesta de investigación, acción con la comunidad. De ese ejercicio, uno de los resultados que ellos generan es una ponencia, ¿no? Una ponencia sobre alguno de los ejes que trabajo. Entonces, hemos tenido ponencias principalmente en los congresos de educación popular que se han desarrollado en el Cauca, en Bogotá, las experiencias también en Nariño, en Medellín, en donde han compartido, por ejemplo, cómo ha sido el trabajo de la construcción del muralismo, cómo ha sido la construcción de la identidad narrativa con los niños, cómo han sido las experiencias de las radionovelas construidas también ahí en el territorio, cómo se ha construido también la propuesta metodológica de la biblioteca como de ejercicio de intervención o reinvención psicosocial que nosotros trabajamos. Entonces, diferentes tipos de ponencias se han construido en torno a ello. Hemos publicado también la experiencia en la revista ARIAC de la Universidad del País Vasco, en donde se ha visibilizado la propuesta de la Pachovaca. Tuvimos un estudiante que estuvo en Bilbao, precisamente visibilizando el trabajo que ella hizo con niños y con niñas en la Comuna 8, digámoslo, allí también en eventos de aquí de la Universidad Surcolombiana, en donde pues hemos logrado socializar estas experiencias y donde también hemos hecho estas socializaciones con las personas de la comunidad, niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas. Ya para finalizar, ya centrándonos más en su persona, ¿cómo este proyecto ha influenciado en su vida laboral, en su docencia y en su vida personal? Pues en todo. Yo creo que cuando uno trabaja con las comunidades, uno no vuelve a ser el mismo, ¿no? Cuando uno se encuentra con las comunidades, camina con ellas y las escucha, los horizontes de sentido se amplían. La forma de caminar cambia, la forma de mirar el mundo cambia y la forma de relacionarnos con el mundo cambia. Entonces, no somos inmunes al encuentro con el otro. Por lo tanto, el encuentro con las comunidades y particularmente con la Comuna 8 cambió mi manera de entender el mundo, cambió mi manera de estar en el mundo y cambió mi manera de hacer docencia también. En ese sentido, casi de manera ritual, cada semestre yo voy con mis estudiantes a caminar la Comuna 8. Los más de 20 años que llevo caminando, escuchando, dialogando con la Comuna 8, jamás he vivido un hecho de violencia en ese territorio y solo he conocido gente maravillosa y hermosa. Mis principales maestros y maestras en mi formación política, personal y académica han sido las mujeres de la 8, los niños de la 8, las personas que han habitado la 8. Entonces, este trabajo con la comunidad inevitablemente reescribió mi biografía, creo que para siempre, ¿no? Cuando yo los conocí, cuando pisé por primera vez el territorio, nunca más volví a ser el mismo. Y creo que desde ahí tampoco quiero volver a ser el mismo. Y siempre por eso retorno, ¿no? Y retorno a caminar la comuna, retorno a dialogar con la gente, retorno a inventarnos posibilidades con ellos para la vida digna, ¿no? Y posibilidades para construir otras formas de encuentro comunitario con ellos y con ellas. Y pues creo que ese también es el papel de la universidad, ¿no? Y de mi trabajo como docente. O sea, si mi trabajo como docente y como integrante de esta universidad pública no es dialogar y caminar con las comunidades, que creo que se pierde el sentido de para qué estamos acá. Solo agradecerle a usted por abrirnos la puerta de su oficina y más allá de su oficina de compartir con nosotros esta apuesta tan grande de cambio y de comunidad, de construcción con la comunidad. A ustedes muchas gracias y bueno, espero los resultados para ver cómo quedó la sistematización de todo esto.